Después de haber hecho un trike eléctrico con dos motores aprovechando un overboard, una bicicleta eléctrica que cogía unos 60 por hora y varias con motor de gasolina, en este vídeo voy a enseñaros cómo hacer un patinete eléctrico casero. Es lo más rápido que he hecho, coge unos 70 por hora o incluso algo más y tiene una autonomía de hasta 100 kilómetros. Y no solo eso, sino que mola un montón, es muy divertido. Lo primero fue conseguir la base, un patinete con ruedas de 26 pulgadas que estaba en el mismo estado que una valla oxidada. Así que tenía que restaurarlo, y para esto hice un par de vídeos en los que lo expliqué súper detalladamente de cómo hacer electrólisis para quitar el óxido y luego cómo restaurarlo completamente. Desde pintarlo con una buena imprimación, todo con sprays y poco presupuesto, cambiar algunas piezas y renovar otras, como las ruedas que estaban para tirar. Después de echarle un poco de trabajo y dinero, quedó, en mi opinión, genial y también iba muy bien. Lo que pasa que, claro, seguía siendo un patinete normal que iba a pie. Y eso para dar un paseo frente a tu casa está guay, pero para ir a sitios no mucho, era muy lento. Pero mi idea desde el principio era ponerle un motor y hacer que fuese muy rápido, o al menos una velocidad decente. Y usando ruedas de 26 pulgadas, la tarea de encontrar un motor bueno era mucho más fácil y barata, porque es el estándar en bicis. Lo único es que la separación entre los ejes, donde se pone la rueda, era más pequeña de lo normal. Normalmente son 135 milímetros y aquí eran 100. Que se soluciona fácil, porque las ruedas delanteras normalmente de una bici son de esa medida, así que solo tuve que pedir eso. Un kit de motor para la rueda delantera, que esto tiene su aquel, porque normalmente en la rueda de delante no se ponen cosas potentes, ya que la horquilla se puede estropear, y me costó un poco encontrarlo, pero bueno, pondré enlaces en la descripción. Lo mejor de poder comprar un kit de este tipo es que viene todo preparado y listo para instalar. El motor montado en la llanta, la cámara, el neumático, la pantallita, acelerador, todo viene hasta la última pieza, incluso sobran. Lo único es que el neumático no viene montado porque si no la caja ocuparía más y por medidas le saldría más caro enviarlo, pero es tan sencillo como cambiar un pinchazo, que supongo que todo el mundo lo ha hecho. Yo para esto normalmente utilizo una llave de estas Allen puestas con cinta aislante para no arañar la llanta, y en cosa de 5 minutos lo tienes hinchado. Otra cosa es que los dibujitos estos de la llanta son pegatinas y si no te gustan porque estás haciendo un patinete de estilo clásico, por ejemplo, se pueden quitar fácilmente. La llanta en este kit, que es de mejor calidad de lo normal, está pintada en negra y es súper resistente, pero yo no sabía en qué color me iba a llegar, así que dejé una rueda en negra y otra en gris cuando restauré la bicicleta. Que mucha gente me dijo, ¿y por qué una de cada color? Porque ni sabía en qué color me iba a llegar. Ahora ya solo tenía que quitar la rueda trasera, que es justo la de color aluminio que no pegaba, y para esto, en este caso, es con pasador rápido. Lo abres, desconectas el freno y sacas la rueda. Ni cadenas, ni cambios, ni nada. Es un patinete súper simple. Y aquí hay que poner ahora la rueda con motor. Y ojo, porque si la pones al revés, el patinete va para atrás. Y esto me pasó. Hostia, si va para atrás. Normal, madre mía, chaval. Así que antes de poner la rueda y apretarla y todo eso, aseguraos de que va para el lado correcto. Es que yo no he visto ningún indicador que diga para adelante o este lado o cosas así, como vienen los neumáticos de coche. Pero bueno, igual lo hay y no lo he visto. Otra cosa importante que parece una chorrada es la colocación de las arandelas. Hay una plana que va por dentro y otra que tiene una pestaña que va por fuera, con la hendidura hacia donde está el hueco, para que la rueda no se mueva cuando gire. Luego hay que apretar la tuerca y yo la apretaría un poco, luego me subiría encima para que se quedase como bien puesta y ya la terminas de apretar. También vienen unos pitochitos de plástico que, aparte de decoración, queda bien por si apoyas la bici en el suelo que no se arañe. Y aquí es cuando puedes empezar a poner el resto de cosas o quitarlas, porque por ejemplo, yo no quería ponerle dos frenos ya que con uno me iba a ser suficiente, así que un freno excluido. El sensor del pedaleo no tiene pedales, pues excluido. El puño por acelerar y la llave esta para arrancar, pues le haces un puente y no necesitas llaves, excluido también. Entonces, cada vez menos cosas, menos peso y menos complicación. Aunque bueno, yo el puño de acelerar lo quité porque me gustaban los puños así en cuero marroncito, quedaban muy bien, y le puse un acelerador de gatillo, que es mucho más simple y como el que llevan la mayoría de patinetes eléctricos. Esto se compra aparte, pero queda guay y merece la pena porque son 5 euros. Ahora la parte más importante de la instalación, donde tienes que dejarte los dineros, es la batería. Cuanto mejor sea, más va a correr, más va a durar, en kilómetros y en años me refiero. Esta ya encima viene con su carcasa, es extraíble, con un USB para cargar el móvil, el medidor de batería, no
sé, está muy bien. Pero lo más importante son las celdas que llevan en el interior, que sean de primeras marcas. Si os suenan es que son buenas, seguramente. Y luego que cada celda tenga la mayor capacidad posible, porque así en el menor espacio metes más batería. La pantallita y todo eso da un poco igual, así que ni lo voy a nombrar, pero sigo con la batería. Hay otra cosa que puedes hacer y es coger, por ejemplo, un motor de 48 voltios y la batería de 52. Con esto no solo vas a ir más rápido, sino que vas a ir igual de rápido más tiempo. Es decir, una batería de 48 voltios, cuando se descargue va a hacer que tengas menos velocidad, pero una de 52 va a ser como si siempre estuviese cargada. Y bueno, antes de montarlo todo en la bici, lo suyo es comprobar que funciona así desmontado. En este caso sí, y como veis pilla hasta 72, pues con una batería de 48 voltios, por ejemplo, pillaría 60, como la bici que hice. Y realmente viene todo conectado, pero para pasar los cables es mejor desconectarlos. Entonces, si queréis ponerles unas etiquetas para no perderos, pero bueno, cada conector es diferente, así que veo difícil hacerlo mal. Luego, pasar los cables, bueno, lo más importante es que no toquen la rueda, por eso le pongo aquí unas bridas para que vaya el cable por fuera, porque si no rozaría con el motor. Y yo quería que los cables y el controlador, todo eso, se viesen lo menos posible, así que lo suyo era ponerlos debajo, pero por lo cerca que estaban las barras, el controlador no entraba, se quedaba como muy hacia afuera. Así que la solución que vi fue abrirlo para ver por dónde sobraba espacio, y sobraba bastante, así que me puse a cortarlo con la radial y hacerlo un poquito más pequeño. Lo primero era cortar esta parte del anclaje, para que no tocase con la cosita del chasis por donde pasa el cable del freno. Realmente puedes hacer 2 cortes y luego doblar esa pletina, o directamente hacer un montón de cortes y luego limarlo para que se quede como si nunca hubiese estado ahí. Y en el lateral, para hacerlo más estrecho, como tienen unas líneas que hacen de disipador, puedes limar todo eso o directamente pegar un corte así en L y se hace más pequeño, sin llegar a perforar la caja, aunque en mi caso sí. Le hice un pequeño agujero, una raja, que luego tapé con estaño, con un soldador ahí dándole pi, 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 tapando el agujero y ya está. Así no tiene que quedar bien, simplemente que no entre el agua ni el polvo, que luego podría estropearlo. Y ya solo con eso el controlador entraba. Así que le puse un poco de cinta de carrocero, no para dejarlo así, sino para ver cómo de alto quedaba. O sea, cómo de pegado al suelo iba a ir el controlador por si me iba pegando contra las rocas. Pero bueno, unas gafas caben y la medida justa es un botecito de pintura pequeño. Con eso yo creo que está de sobra. Luego ya para anclarlo no puse cinta, sino que usé los tornillos estos que sujetan la tabla donde pones los pies. Pero la pieza esa que sujetaba el cable, el de freno, seguía sobresaliendo mucho y molestaba. Así que la corté, bueno, no del todo, pero por la mitad. Y luego con la radial le hice otra línea en medio para que pasase el cable por ahí. O sea, no estaba rompiéndolo, sino mejorándolo. Por cierto, estas chispas en forjado a fuego parece que no, pero queman un poco, ¿eh? O sea, poneos guantes o cosas así porque yo estaba sin camiseta. Y sí queman, pero poquito. Ya después de eso, el patinete seguía frenando igual, mal, pero frenaba. Y el controlador se podía anclar súper bien. Vamos, podía levantarlo, arrastrarlo e incluso darle con piedras, que ya lo he hecho. Luego los cables, joder, los cables hay muchos. Entonces, encima, sumando el de la batería y luego todas las cosas que ponía, cada vez iba sumando más cables que digo, ¿dónde voy a meter esto? Bueno, ahora lo veis. Para poner la batería anclada y que no se mueva mucho, lo que puedes hacer es 2 taladros, como si fuese un botellero de esos de la bici, pero no quería taladrar el chasis, así que le puse unas bridas, que diréis, unas bridas, vaya mierda. Bueno, pues sí, pero le puse luego al final, entre el soporte y el chasis, un poquito de silicona transparente para que quitase así las vibraciones y, joder, no veas cómo aguanta eso. Ahora había que quitar los puños y el freno de serie, porque el que le ponemos nuevo no solo es un freno de estos de cable, que bueno, sí, pero tiene otro cable más eléctrico, porque así hace como corte de energía y no puedes acelerar mientras frenas, es un sistema de seguridad. Entonces quitas el cable de la maneta vieja y lo pones en la nueva, pero además el cablecito ese electrónico lo tienes que llevar abajo, a donde el controlador. Y luego, ya que has quitado el puño, pones ahí el... ¿cómo se llama esto? Gatillo, el gatillo. Que bueno, es lo mismo que un acelerador de puño, pero pulsando con el pulgar. Las dos cosas van sujetas con un tornillo Allen, aunque yo les puse en el manillar un poquito de cinta aislante para que no apretase metal contra metal, sino que hubiese algo en medio de plástico para que no se dañase. Luego los cables, como he dicho, hay que bajarlos abajo, y también el de la pantalla, que es un trozo de plástico que, bueno, esto no tiene ningún misterio ni hace falta quitar los puños, se pone así y ya apretas los tornillos y fuera. Eso sí, como tu manillar seguramente sea más fino que el soporte de la pantalla, hay que ponerle unas gomas para que aprieten y así las vibraciones no hagan que se mueva. Queda guay. O sea, yo pensaba, por ser de plástico esto se va a mover un montón, pero no, aguanta bien. Y luego esto, que son 3 botoncitos para encender y para aumentar la asistencia. Bueno, la asistencia que aquí no asiste, que es acelerar y ya. Pero eso, que es lo que aumenta o reduce la potencia que te va a entregar el motor. Yo siempre lo pongo a tope y ya está.
Cuando tengáis todos los cables pasados y en su sitio, que por ejemplo el de energía principal, como era tan gordo, me costó pasarlo y tuve que abrirlo, lo suyo es muy recomendable además que probéis de nuevo que funciona todo, igual que antes de tenerlo montado, porque a veces, yo que sé, hace mal contacto el del freno o uno está haciendo cortocircuito con otro. Esto me pasó en un montaje y luego me costó averiguar por qué. Así que recomendaría eso, probadlo aunque sea un segundo y cuando veáis que funciona ya lo dejáis todo bien instalado. Que por cierto, mirad qué tocho de cables. Pensaba hacerlos así un burruño, ¿sabes? Como si fuese ropa sucia, que en el kit viene una bolsita para meter todo esto, pero no quería poner esas cutradas en una instalación bonita, así que dije, bueno, pues los guardo por dentro del cuadro. Entonces cogí el cable y los metí así por este tubo, dejando solo la parte final que necesitaba, y entonces se redujo un montón el tamaño de los cables. Ya esto era admisible, entonces para que no rozasen con el suelo cuando fuese circulando, le iba a poner una tapita. Elegí el policarbonato no solo por sus propiedades, sino porque era lo que me sobraba por el garaje de este tamaño. Es básicamente un trozo de plástico en capas que se puede cortar hasta con un cúter, entonces lo señalas así con un rotulador y yo usé la sierra de calar porque deja un mejor acabado. Pero hasta con un cuchillito de cocina o una navajita podríais hacer esto. Yo, bueno, pues para dejar un agujero más limpio para las tuercas lo hice con esto, que es una broca de más tamaño cada vez que taladras. Y así hacer justo el agujero del cuadro, porque quedaba ahí como súper ajustado. Y de hecho, vamos, no hacía falta ni atornillarlo ni nada, se quedaba encajadísimo y ya no se movía. Pero claro, fíjate tú de que eso aguante después de ir por baches y eso. Además el agua se iba a meter. Entonces le puse un hilito de silicona, que luego repasé así con el dedo, para que no se metiese el agua, para que fuese impermeable. Además de tope aerodinámico, como si fuesen los bajos de un coche. Bueno, también le puse faros, o sea, una lucecita delante, rollo clásico, que digo, a ver dónde la pongo, aquí arriba o abajo, pues como si fuese una moto. Y la instalación de esto es súper fácil, o sea, lo podéis poner incluso en vuestra bici si os gusta darle ese estilo. Yo quité el tornillo que sujeta el manillar, que por cierto estaba súper negro, luego le puse otro nuevo, y ahí justo le puse el soporte del faro, que esto viene incluido. Lo que pasa que hubo que modificarlo un poco porque no coincidía el agujero, pero bueno, un poquito de taladro, metes así un poco de doblez en el soporte y ya tendríais el faro puesto. Yo estos faros siempre los he visto poner en el guardabarros o justo en el mismo sitio donde está la horquilla, y no los he visto aquí nunca. No sé si tendrá alguna inconveniencia o algo así, pero me parece que queda incluso mejor. Bueno, sí, tenía un fallo, y es que cuando ibas con él, el faro se bajaba porque se empezaba como a doblar hacia abajo del soporte, pero para reforzarlo, en el interior del metal le puse como masilla bicomponente y con eso ya se queda ahí, yo creo que para siempre. Otra cosa, y es curioso porque esto no necesita cables, va a pilas, y diréis, ¡ay, qué cutre! Bueno, espérate, porque, vale, sí, es cutre, pero las pilas que le puse yo, al principio para probarlo eran las típicas de 1 euro, no iluminaba mucho, pero era suficiente. Lo que pasa es que luego compré unas que eran pilas de toda la vida, que no me iba a gastar 5 euros cada vez que quisiese pilas, o al menos unas decentes. Entonces por 15 o por ahí compré unas recargables de litio, o sea, como la batería del móvil. Y entonces tienes, yo qué sé, 400 o 1000 usos de estas pilas y te olvidas. Que poner más cables ya me parecía que iba a quedar feo. El último detallito fue ponerle unos tapones felices, que creo que quedan muy bien. Y ya solo quedaba cargarlo a tope y salir a probarlo. Que por cierto, el cargador es de lo mejor que he visto. Así de metal sólido, parecía la fuente de un ordenador. No hacía nada de ruido y tiene su lucecita verde para saber cuándo está cargado. Aunque bueno, la batería también lo tiene. Y también le puse un reflectante de estos, en vez de ponerlo en las ruedas, en el chasis. Pero no por seguridad, sino para que no se viese ese trozo del chasis que creo que es para poner la pata de cabra. Luego las zapatas de freno, que no iban muy allá, si les pasas un mechero y le haces unos cortes, empiezan a funcionar bastante bien, aunque lo suyo es cambiarlas, ya lo haré. Pero tenía muchas ganas ya de terminarlo y salir a probarlo, porque es que llevo con esto, no sé, semanas o un mes incluso, pero es que pensándolo ya ni te cuento. Bueno, por cierto, la batería la puse un poco más alta porque la base es pequeña y así podía meter el pie por debajo. Y el neumático trasero es diferente, aparte de ser más gordo también es mixto, que te da un agarre de la leche en cualquier terreno. Bueno, mirad cómo intenta agarrar ahí la goma cuando quemas rueda, vamos, sale hasta humo. Lo de frenar, eso sí, no es su punto fuerte, pero incluso estando lloviendo, el suelo mojado, con los típicos pasos de cebra que son súper lisitos, frena decente. Y si ya das saltitos cuando frenas, hace como de ABS. El radio de giro y la agilidad sorprenden para ser tan grande, aunque bueno, es el mismo tamaño que el de una bicicleta de montaña. Puedes dar la vuelta en una calle estrecha sin problemas, y la resistencia al agua, pues bueno, lloviendo no he tenido ningún problema. Tampoco puedo decir más, no lo voy a tirar a un lago ni cosas así, ni voy a pasar por el agua porque el controlador está muy abajo. En principio, solo por eso debería ser un patinete pensado para ciudad, para ir por carretera lisita, pero prácticamente solo lo he usado por campo, por tierra y aguanta, o sea, no he tenido ningún problema. Y corre, ¿eh? Que íbamos a 60, o por ahí.
Está bien, ¿no? También se lo dejé a un vecino que me dejó su motillo cuando se la compró y dije, va, prueba esto, a ver qué te parece si corre o no. Esto es como un tren, o sea, te hace falta toda la calle para frenar, tío. Ya, tío, ya. Por euro. Y bueno, su opinión en resumen fue esa, corre un huevo, pero debería frenar más para lo que corre. Pero eso ya lo solucionaré, es tan fácil como ponerle unos frenos delanteros y unas zapatas nuevas detrás. Pero aún así por ahora he ido por el campo, he ido a sitios con los que no había ido ni siquiera con bicis de montaña. Y esto es en parte porque claro, con un motor eléctrico no molestas a los animales. Te puedes acercar por ejemplo a un caballo, tenerlo encendido y no tienes que aguantar el todo el rato de un motor, que al final se hace molesto. A mí por lo menos ya me molesta cuando voy en moto, pues imagínate en esto. Y ya no solo el no contaminar, el no molestar, sino que tienes un par y una velocidad que vamos, subes las cuestas hasta derrapando y si te pones a hacer el capullo quemando rueda, vamos, no te hace falta ni pata de cabra. O sea, haces vroom y en un segundo se clava en el suelo. ¿Qué está la tierra? Pero si esto es ladrillo. Pues no me dejes el patinete ese. Mira, chaval. Tiene potencia, sí. Así que si ya me gustaba una vez restaurado simplemente dándole con el pie, porque iba muy bien, o sea, las ruedas grandes hacen que vayas más suave, más cómodo y aunque no tengas suspensión, apenas notes los baches. Ahora con motor, me parece lo mejor que he hecho. Además a mí la estética me sigue pareciendo bonita, me recuerda a los restomod estos que hacen de los coches. Y hay una cosa que también he cambiado, que es la manera de grabar. En vez de ir detrás con la cámara, que normalmente lo hago y luego me ven la gente y me reconoce, me dice, ah, te he visto no sé qué, te he visto no sé cuánto. Pues para no llamar nada la atención ni nadie se entere cuando estoy grabando, he cogido la cámara más pequeña del mercado y la he hecho aún más pequeña, limándola un poco. Y bueno, también modificando un poco la forma de usarla, porque de serie, al menos en el vídeo que vi yo, te decían, ah, la puedes poner aquí en el pecho, que creo que se ve un montón, la puedes poner en la gorra, en no sé de, en la ropa, pero es que si me la pongo en el pantalón, por ejemplo, la camisa y eso lo tapa. Entonces dije, lo que llevo siempre es la pulsera esta de Xiaomi, si lo pusiese aquí sería la leche. Y claro, es blanco, pero se puede modificar todo, como siempre digo. Entonces, haciendo un poco de fuerza, se metía y se podía utilizar en la misma pulsera, pero claro, se podía caer. Entonces, le tuve que hacer unas hendiduras en la carcasa, que es de plástico la parte frontal. Entonces, marcando con la cúter para saber dónde iba a estar la pulsera y luego dándole con una lima, así de estos de mini taladro, hice las hendiduras, se quedaba puesto en la pulsera y ya, vamos, daba igual que le diese golpes, que cualquier cosa, eso no se salía de ahí, podía hacer hasta escalada con ella. Así que digamos que creo que he creado la primera pulsera cámara, porque vi una vez que hicieron unas gafas cámara, pero eran un canteo y horribles y caras, y eran con una calidad lamentable, porque es que esto grababa a 1080 pero real, o sea, como tu móvil, no como la típica cámara china de 2 duros que no se ven más que ruido y píxeles como tranchetes. Bueno, lo que hice también es pintarla, porque lo quería que fuese exactamente igual que la pulsera de Xiaomi, así que la lijé bien para que agarrase la pintura y la pinté como si fuese un coche, a 4 capas con metalizado y laca bicomponente. Después de eso se quedó, vamos, negro, brillante como un espejo. Y pasó de verse así, que cuando la usaba me decían, ¿qué es eso?, a que nadie se entere de que llevo una cámara todo el rato. Porque es que encima pesa nada, 20 gramos según dicen, aunque con pulseras son 30. Y eso me dio otra idea, porque 20 gramos pesa poquísimo. Igual que un paracaidista de estos que valen 1 euro, creo, y lo tiras. Y vale, el paracaidista no funciona muy bien, pero si lo tiras desde alto sí que funciona. Entonces cogí uno de los soportes que trae, la corté, que por cierto, los soportes estos todos van con imán, haces clip y se agarra. Entonces meto la cámara ahí y en algo que puedo llevar en un puño o en una mochila, no lo voy a llevar en la mano, pues sin tener que preocuparme de batería y sin nada, tengo al menos un juguete para grabar así desde el cielo. Que diréis, no se va a ver una mierda porque no sé qué, porque se mueve. Bueno, me compré un gimbal, os digo, plegable, que era la leche, y esto funciona mejor. Tiene una estabilización que da igual en la posición que la pongas, que siempre graba recto. O sea, puedo grabar mis aventuras yendo al supermercado o en la bici o cualquier cosa. Y luego pasarlas al móvil o a la tablet, que por cierto se carga o con micro USB o tiene también el conector de iPhone este. La pones en la tablet y te vas al baño a editar. Esto es el futuro. Entonces, estás ahí giñando y editando el próximo vídeo. Pero nada, lo que más me gusta es eso, que hago cualquier cosa y claro, a mí me gusta grabarlo. Entonces, si saco el móvil, todo el mundo se queda mirando en plan, ¿qué hace este tío? Pero si estoy así con la mano, en el pecho, en un bolsillo o rascándome o cualquier cosa, pues la gente no piensa raro. Bueno, que nadie se entera en resumen, y para ir conduciendo también viene bien porque las manos las sigues usando igual. Así que gracias a esto no solo tenéis este vídeo, sino próximos y con más escenas entretenidas. Podemos dejar todo esto, podemos hacer dibujitos, una carita feliz. Claro, tío, te pongo bicesato. Está bien. Vaya subnormales. Vamos a taparlo, que si no alguien se tropieza aquí fijo. Ah, ya está.
Lo voy a volver a hacer. Lo único que lo voy a coger porque no está muy bien. Vale, vale. Un par de fotitos. Yo digo, verás, acaba en el río y grabo cómo se va por allí, así. Esto se tiene que poder trucar. Ah, vale. No hace falta. Ah, sí. ¡Qué aire! ¿Cómo se abre esto? Estoy puseando, joder, estoy puseando. Adiós, patito.